labor como tal. O concepto de maltrato de xénero ten dúas facetas, o maltrato físico e o maltrato psicolóxico. A nosa selección de textos precisamente vai por aí, por maltrato físico, que é o Cantar do Cid, e o maltrato psicolóxico, que é o conto 35 de don Juan Manuel, de o mozo que casou cunha muller brava. Estes alumnos que están aquí, que van ser os que van ler, empezarán neste momento, primeiro, co Cid. Por el robledal de Corpes entran los de Carrión. Nubes y ramas se juntan, cuán altos los montes son. Rondaban bestias muy fieras por el monte, alrededor. Cerca de una limpia fuente, un vergel allí creció. Mandaron alzar la tienda los infantes de Carrión. En brazos de sus mujeres les demostraron su amor. Qué mal luego lo cumplieron a la salida del sol. Todos los demás se han ido, los cuatro solos, por Dios. Cuánto mal que imaginaron los infantes de Carrión. Tenedlo así por muy cierto, doña Elvira y doña Sol. Aquí os escarneceremos en este fiero rincón. Y nosotros nos iremos, quedaréis aquí las dos. Ninguna parte tendréis de las tierras de Carrión. Estas noticias irán a ese Cid campeador. Ahora nos vengaremos por la afrenta del león. Allí las pieles y mantos quitáronle a las dos. Solo camisas de seda sobre el cuerpo les quedó. Espuelas tienen calzadas los traidores de Carrión. En sus manos cogen cinchas, muy fuertes y duras son. Cuando esto vieron las dueñas, les hablaba doña Sol. ¡Ay, don Diego y don Fernando! Esto rogamos, por Dios, ya que tenéis dos espadas que tan cortadoras son, a la una dicen colada y a la otra llaman tizón, nuestras cabezas cortad, dadnos martirio a las dos. Lo que pedían las dueñas, de nada allí les sirvió. Comienzan a golpearlas los infantes de Carrión. Con las cinchas corredizas las azotan con rigor. Con las espuelas agudas les causan un gran dolor. Les rasgaron las camisas y las carnes a las dos. Allí las telas de seda limpia sangre las manchó. Bien que lo sentían ellas en su mismo corazón. Qué ventura sería esta si así lo quisiera Dios, que apareciese allí entonces nuestro Cid campeador. Tanto allí las azotaron, sin fuerzas quedan las dos. Sangre mancha las camisas y los mantos de primor. Cansados están de herirlas los infantes de Carrión. Prueban una y otra vez quién las azota mejor. Ya no podían ni hablar doña Elvira y doña Sol. En el robledo de Corpes, por muertas, quedan las dos. Ahora el cuento 35 de don Juan Manuel, donde hay maltrato psicológico. Empezamos. Adrián. Yo un mancebo y casó con una muchacha muy rebelde. Otra vez hablaba el conde con Patronio, su consejero, y le decía: Patronio, un pariente mío me ha contado que quieren casar con una mujer muy rica, más ilustre que ellos. Por lo que esta boda le sería muy provechosa si no fuera porque, según han dicho algunos amigos, se trata de una mujer muy violenta y colérica. Por eso ruego que me digáis si le debo aconsejar que se case con ella, sabiendo cómo es, o si le debo aconsejar que no lo haga. Señor conde, dijo Patronio, si vuestro pariente tiene el carácter de un joven cuyo padre era un honrado moro, aconsejadle que se case con ella. Pero si no es así, no se lo aconsejaré. El conde le rogó que le contase lo sucedido. Patronio le dijo que en una ciudad vivían un padre y su hijo, que era excelente persona, que no tenía que pudiese realizar cuantos proyectos tenía para salir adelante. Por eso el mancebo estaba siempre muy preocupado, pues siendo tan emprendedor no tenía medios ni dinero. En aquella misma ciudad vivía otro hombre mucho más distinguido y más rico que el primero, que solo tenía una hija, de carácter muy distinto al del mancebo. Por cuanto no había de bueno, lo tenía ya de malo, por lo cual nadie del mundo quería casarse con aquel diablo de mujer. Aquel mancebo tan bueno que un día su padre le dijo que pues, no era tan rico que pudiera darle cuanto necesitaba para vivir. Se vería en la necesidad de pasar miseria y pobreza o irse de allí, por lo cual, si él daba su consentimiento, le parecería más juicioso buscar un matrimonio conveniente, con el que pudiera encontrar un medio de llevar a cabo su proyecto. El padre le contestó que le gustaría mucho poder encontrarle un matrimonio ventajoso. Dijo el mancebo a su padre que, si él quería, podía intentar que aquel hombre bueno, cuya hija era tan mala, se la diese por esposa. El padre, al oír decir esto a su hijo, se asombró mucho y le preguntó cómo había pensado aquello, pues no había nadie en el mundo que la conociese que, aunque fuera muy pobre, quisiera casarse con ella. El hijo le contestó que hiciese el favor de consultarle aquel matrimonio. Tanto le insistió que, aunque el padre le pareció algo muy extraño, le dijo que lo haría.
Marchó luego a casa de aquel buen hombre del que era muy amigo, y le contó cuánto había hablado con su hijo, diciéndole que, como el mancebo estaba dispuesto a casarse con su hija, consintiera en su matrimonio. Cuando el buen hombre oyó hablar así a su amigo, le contestó: por Dios, amigo, si yo autorizara esa boda, sería vuestro peor amigo. Pues, tratándose de vuestro hijo, que es muy bueno, yo pensaría que le hacía grave daño al consentir su perjuicio o su muerte, porque estoy seguro de que, si se casa con mi hija, morirá, o su vida con ella será peor que la misma muerte. Mas no penséis que os digo esto por no aceptar vuestra petición, pues, si la queréis como esposa de vuestro hijo, a mí mucho me contentará entregarla a él o a cualquiera que se la lleve de esta casa. Su amigo le respondió que le agradecía mucho su advertencia, pero, como su hijo insistía en casarse con ella, le volvería a pedir su consentimiento. Celebrada la boda, llevaron a la novia a casa de su marido. Como eran moros, siguiendo sus costumbres, les prepararon la cena, les pusieron la mesa y los dejaron solos hasta la mañana siguiente. Pero los padres y parientes del novio y de la novia estaban con mucho miedo, pues pensaban que al día siguiente encontrarían al joven muerto o muy mal herido. Al quedarse los novios solos en su casa, se sentaron a la mesa, y antes de que ella pudiese decir nada, miró el novio a una y otra parte, y al ver a un perro, le dijo ya bastante claro: perro, danos agua para las manos. El perro no lo hizo. El mancebo Más comenzó... alto, que ahora está la música y hay que competir con él. El mancebo comenzó a enfadar y le ordenó con más ira que les trajese agua para las manos. Pero el perro seguía sin obedecerlo. Viendo que el perro no lo hacía, el joven se levantó muy enfadado de la mesa y, cogiendo la espada, se lanzó contra el perro, que al verlo venir así, emprendió una veloz huida. Perseguido por el mancebo, saltando ambos por entre la ropa, la mesa y el fuego, tanto lo persiguió que al fin el mancebo le dio al campo, lo sujetó y le cortó la cabeza, las patas y las manos, haciéndolo pedazos y ensangrentando toda la casa, la mesa y la ropa. Después, muy enojado y lleno de sangre, volvió a sentarse a la mesa y miró en derredor. Vio un gato, al que mandó que trajese agua para las manos. Como el gato no lo hacía, le gritó: ¿cómo, falso traidor? ¿No has visto lo que he hecho con el perro por no obedecerme? Juro por Dios que, si tardas en hacer lo que mando, tendrás la misma muerte que el perro. El gato siguió sin moverse, pues tampoco es costumbre suya llevar el agua para las manos. Como no lo hacía, se levantó el mancebo, lo cogió por las patas y lo estrelló contra una pared, haciendo de él más de 100 pedazos y demostrando con él mayor ensañamiento que con el perro. Así, indignado, colérico y haciendo gestos de ira, volvió a la mesa y miró hacia las partes. La mujer, al verle hacer todo esto, pensó que se había vuelto loco y no decía nada. Después de mirar por todas partes, vio su caballo, que estaba en la cámara y, aunque era lo único que tenía... Laura, ven para aquí, por favor. Venid aquí porque eso no se oye, ¿eh? Laura, súbete a la mesa. Después de mirar en todas partes, vio su caballo que estaba en la cámara, y aunque era lo único que tenía, le mandó que le daba de agua para las manos. Pero el caballo no lo hizo. Al ver que no lo hacía, le gritó: ¿cómo, don caballo? ¿Pensáis que porque no tengo otro caballo os respetaré la vida si no hacéis lo que yo os mando? Estáis muy confundidos, pues si para desgracia vuestra no cumplís mis órdenes, juro ante Dios daros tan mala muerte como a los otros, porque no hay nadie en el mundo que me desobedezca que no corra la misma suerte. El caballo siguió sin moverse. Cuando el mancebo vio que el caballo no le obedecía, se acercó a él, le cortó la cabeza con mucha rabia y luego lo hizo pedazos. Al ver su mujer que mataba al caballo, aunque no tenía otro, y decía que haría lo mismo con quien no lo obedeciese, pensó que no se trataba de una broma, y le entró tantísimo miedo que no sabía si estaba vivo o muerto. A ver. Sí, ven, ven. Pero rápido. María, que venga ya hacia aquí. Así furioso, ensangrentado y colérico, volvió a la mesa, jurando que, si 1000 caballos, hombres o mujeres subieran a su casa que no le hicieran caso, los mataría a todos. Se sentó, miró a un lado y a otro, con la espada llena de sangre en el regazo. Cuando hubo mirado muy bien, al no ver ningún ser vivo, sino a su mujer, volvió la mirada hacia ella con mucha ira y le dijo con muchísima furia, mostrándole la espada: levantaos y dadme agua para las manos. La mujer, que no esperaba otra cosa sino que la despedazaría, se levantó a toda prisa y le trajo el agua que pedía. Él le dijo: cuántas gracias doy a Dios porque habéis hecho lo que os mandé. Pues de lo contrario, y con disgusto de estos estúpidos me han dado,
habría hecho con vos lo mismo que con ellos. Después le ordenó que le sirviese la comida, y ella le obedeció. Cada vez que le mandaba alguna cosa, tan violentamente se lo decía y con tal voz que ella creía que su cabeza rodaría por el suelo. Así ocurrió entre los dos aquella noche, que nunca hablaba ella, sino que se limitaba a obedecer a su marido. Cuando ya habían dormido un rato, le dijo él: «Con tanta ira como he tenido esta noche, no he podido dormir bien. Procurad que mañana no me despierte nadie y preparadme un buen desayuno». Cuando aún era muy de mañana, los padres, madres y parientes se acercaron a la puerta, y como no se oía a nadie, pensaron que el novio estaba muerto o gravemente herido. Viendo por entre las puertas a la novia y no al novio, su temor se hizo muy grande. Ella, al verlos junto a la puerta, se les acercó muy despacio, y llena de temor comenzó a increparles: «Locos, insensatos, ¿qué hacéis ahí? ¿Cómo os atrevéis a llegar a esta puerta? ¿No os da miedo hablar? Callaos, si no todos moriremos, vosotros y yo». Al oírla decir esto, quedaron muy sorprendidos. Cuando supieron lo ocurrido entre ellos aquella noche, sintieron gran estima por el mancebo porque había sabido imponer su autoridad y hacerse él con el gobierno de su casa. Desde aquel día en adelante, fue su mujer muy obediente y llevaron muy buena vida. Pasados unos días, quiso su suegro hacer lo mismo que su yerno, para lo cual mató un gallo, pero su mujer le dijo: «En verdad, don fulano, que os decidís muy tarde, porque de nada os valdría aunque mataseis 100 caballos. Antes tendríais que haberlo hecho, que ahora nos conocemos de sobra». Y concluyó Patronio: «Vos, señor conde, si vuestro pariente quiere casarse con esa mujer y vuestro familiar tiene el carácter de aquel mancebo, aconsejadle que lo haga, pues sabrá mandar en su casa, pero si no es así y no puede hacer todo lo necesario para imponer a su futura esposa, debe dejar pasar esa oportunidad. También os aconsejo a vos que, cuando hayáis de tratar con los demás hombres, les deis a entender desde el principio cómo han de portarse con vos». El conde vio que este era un buen consejo, obró según él y le fue muy bien. Como don Juan comprobó que el cuento era bueno, lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así: «Si desde un principio no muestra quién eres, nunca podrás después cuando quisieres». Bueno, esta es la lectura que se hizo, la selección que se hizo de textos. Habréis comprobado que en el primer texto hay maltrato físico y en el segundo psicológico. La diferencia entre los dos, a veces el límite, digamos, que es muy impreciso. Entre los dos suele haber cruces. Evidentemente no podéis tomar esto como referencia en vuestras vidas. Este simplemente es un reflejo de lo que sucedía en la Edad Media, pero hoy estamos en otra época. No podéis tomar esto como referencia. Espero que pueda disminuir todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación, que es horroroso. Esperemos que haya esperanza para este mundo, ¿vale?